No, la has quitado. Preséntate. Está al revés. Buenas tardes, ahora sí se me oye, ¿verdad? Sí. Pues nada, bienvenidos al Centro Asturiano y además que a disfrutar de un programa muy bonito. Se presenta un libro, no es literatura negra, es un bello poemario de Rocío Viedma, que el título dice decir nadie. Bueno, no sé, supongo que hablará de alguien. Entonces, bueno, simplemente saludar y dejar el espacio porque creo que hay muchas personas que quieren subir a leer. Entre ellas, me gustaría pues hoy a las que pueda, porque yo me tengo que ausentar. Motivos familiares, personales, me hacen ausentarme en, no sé, media hora. Y bueno, aprovechar a escuchar a todos los que suban aquí, en ese tiempo que estén aquí, y los demás nada, que los disfruten todos los que están aquí, porque solo lo que hay en la mesa hay bastante para llenar mucho espacio. Así que nada, yo me retiro a disfrutar de esto que van a ofrecer aquí. Creo que alguien que está entre el público también va a subir a leer. Y nada, que llenéis la tarde de placer y el salón poético a los que han venido aquí a contemplarlos, a disfrutaros. Buenas tardes a todos. Gracias. Nadie. Momento. Sí. Nadie, un poema de Rocío Viedma. Prefiero no decir nadie, nadie, nadie. Casi prefiero el silencio, no irrumpir en la calle, para no precipitarme con vuestra mirada ajena, que se duele en lo profundo de unos huesos doloridos por la envidia y la malicia, porque mi libertad no está en los callejones que franquean sin saber, sino aquí en mi casa, en mis hijos, en mi pecho y en estos versos que tengo en la nervadura de mi ser, mientras designo no decir Buenas tardes y bienvenidos al Centro Asturiano. Gracias a todos por su presencia para estar aquí arropando a Rocío con su poemario, un poemario tan bonito que yo, después de leer un solo poema que me ha enviado Aris, pues he sentido todo lo que a continuación voy a deciros.
A ver si estoy acertada o no. Queridos amigos y amantes de la poesía, es un honor recibir esta tarde a Rocío Viedma y es un placer también presentar el nuevo poemario de una autora que ha sabido abrir y desnudar su corazón en cada uno de sus versos, dejando traslucir la esencia de su desgarro interior poético. Desde su niñez lleva consigo pues como una carga emocional que ha condicionado su expresividad poética, convirtiéndola en una exploradora incansable de los sentimientos más profundos y complejos. En su libro nos invita a adentrarnos en secuencias y vivencias conmovedoras que invitan al lector también a sumergirse en su enigmático contenido. ¿Nos desvelará el misterio en este poemario? Eso solo ella lo decidirá, pero lo que es seguro es que cada página nos ofrece una ventana a su alma y una oportunidad para conectar con sus emociones. Con este aplauso que vamos a darte, Rocío, te damos una cálida bienvenida. Y ahora voy a leeros su poema, que lleva una cita. Tras la puerta hay días que no tienen entrañas, de Felipe Sérvulo. La mañana se rompió incierta bajo mi piel desnuda, arañándome la brisa en su clamor de octubre, mientras tú carecías de rendición postrera, de esa luz que queriendo y sin querer se anhela. Clavaste una vez más tu inconsciencia en las losas de sinrazón atrasada, en la sequedad del polvo extinguido, en el hambre de cariño arrebatado, en el dolor macilento de tu niña rota. El teléfono se hizo lineal y yo, de pie, con los pies descalzos y desiertos, con la sonrisa de cristal hecha añicos, intentaba comprender el abismal silencio y el portazo que sentí tras de la puerta abierta. Rocío. La palabra. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Soy Lidia González. Dirijo la editorial Nuevos Ecos y también la editorial Nueva Estrella, pero a Rocío Viedma la hemos publicado en Nuevos Ecos porque yo la conocí a través de la mano de Asunción Caballero, que ella es la persona que me dirige la poesía en esta editorial. Con la palabra inquieta, la colección de Asunción es la palabra inquieta. Ella hace la selección de poetas que más o menos ella siempre busca un mismo estilo, aunque yo siempre la voy presentando o según van llegando poetas, pues yo se los destino y le digo, oye, ha llegado este poemario, y entonces ella, hay algunos que le gustan mucho, que se va abriendo y le dice, no es lo que estamos publicando ahora, pero es verdad que cada vez vamos publicando más y nos vamos abriendo. El poemario de Rocío entra perfectamente en la colección de la palabra inquieta, porque es muy intimista, porque es altamente sensible. Yo diría que es el número 17 y ya Asunción lleva 20 títulos publicados. Quizá en la dedicatoria que ella dice a tantos niños que crecen enfermos, son altamente sensibles y sufren alguna carencia afectiva, en especial a los niños
de la Fundación Calipai. Lo de altamente sensible, yo lo he estudiado, o sea, lo he tenido que, después de leer el poemario de ella, he buscado otras, en la literatura un poco esta definición, y realmente estamos ante una autora altamente sensible. Y cuando los que habéis tenido, sé que muchos ya habéis leído el poemario porque pues, estáis algunos conocidos, y realmente tiene una sensibilidad de lo que la poesía de ella te toca el corazón, pero es que te lo traspasa, y hay que leerlo varias veces y en varios momentos, y aún así luego el tener la oportunidad de conocerla, como vamos a hacer hoy, que la vamos a escuchar hablar, recitar, luego sus poemas recitados también por Aris, que son buenos amigos, la conocen y tal, adquieren otra dimensión. Entonces, bueno, para mí es un honor hoy estar presentando su poemario. Sé que lo han presentado en Jaén y en otros lugares. A mí particularmente lo leerá, ¿no? Pero me gusta mucho el poema de Pájaros en la cabeza, porque yo creo que a veces tener pájaros en la cabeza es lo que nos hace tener esos sueños de decir hay que luchar por esto, hay que trabajar por eso, pero bueno, el poemario es tan profundo que bueno, ella nos dará algunas de las pistas, y es muy bello que hoy tengamos también a José Luis Pardo, gran amigo, recitando y apoyando a una autora tan querida, y para mí también nos fortalece mucho dentro de la editorial cada vez que vemos que poetas amigos van aupando, porque realmente cómo se eleva el arte, cómo se eleva a un escritor que dices, bueno, ahora viene la feria del libro, y todos queremos que nuestros autores estén ahí, y van pasito a pasito. Rocío ya tiene, no sé si, ¿cuántos libros publicados tienes? 8. 7, seguro que nos está preparando el 8º, pero ojalá la veamos, bueno, la vamos viendo crecer, pero es verdad que todos los que estamos aquí y todos los que formamos el equipo editorial, pues nos gusta ver cómo van creciendo nuestros autores y cómo son cada día más conocidos, y cómo el mensaje que ellos llevan fraguando durante mucho tiempo son capaces de transmitirlo con esa fuerza y ese afecto con el que ellos lo escriben, y nosotros lo apreciamos. Así que hoy Rocío ha hecho el esfuerzo de venir desde Jaén, estará el viernes en la Feria del Libro de Madrid, y nada, nosotros desde la editorial pues muy orgullosos, muy contentos, y además las editoriales solo crecen si sus autores van creciendo y van abriéndonos camino. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y feliz tarde. Voy a leerles lo que he escrito en relación a esta obra, Decir Nadie, desde mi punto de vista, y luego analizar la poética de Rocío y todo lo que subyace en este texto, que lleva un exergo de Manuel Lombardo que dice: ten la osadía de ser olvido siempre, de todo y de ti mismo. Purifícate con nada y silencio, atrévete a ser nadie. El tierno rostro de la niña permanece a través de incontables estaciones en el regazo violeta del viento.
¿O acaso junto al mosaico soleado que ilumina la tierra de Andalucía y su natal cuna de olivos y olvidos? Pero acuérdate, Jaén, de esta niña cuyas alas sobrevuelan más allá de tus fronteras para dar pluma y metáforas a nuevas sensibilidades. La obra de Rocío Viedma, a la que retorno en disímiles ocasiones e inspiro en plenitud de estrellas, es onda vibrante y reinventada pese a cualquier humano soslayo. Y es que si algo premia a esta virtuosa tan detallista como los imparables verbos que emergen de una creación fruto de la percepción, interrelación e integración de visiones, es el heterogéneo desenvolvimiento de sus temáticas, recogidas para portento de lustros venideros en obras como El vértigo de la libélula, Cerezas en invierno, Lactancia seca, Gotas de rocío, Decir nadie, y su más reciente y generosa entrega, Abierto corazón, que ardo en deseos de unir a mi cuarto chakra para constatar si ese sitio de equilibrio entre el mundo físico y emocional es eco de compasión revertido desde sus trazos a quienes atesora próximos, cual gemas singulares. Es así, quienes sabemos del arte poético tejido más allá de las propias palabras, aunque éstas sean, como bien expresa nuestra artífice, todo su universo, quienes llevamos horas volcadas sobre maestros seductores de esa construcción y caos perenne que traspola el pensamiento en naturaleza cincelada por una recóndita abstracción a partir de la cual estallan las imágenes más sorprendentes, sabemos que en ese pecho timbrado de sueños persiste una poeta cenital, honesta, apasionada, como pocos al rito, donde los folios en blanco parecen el telón de boca más escarlata que antes de abrirse a los ojos de sus espectadores exclama: lléname de ti, artista, no me despojes de tus tintas. Tintas que por fortuna no convenian bajo una lupa ética y coherente con la indiferencia. Por ello, vuelvo a la portada de Basi Mateo y a los pocos minutos de desandar el nudo espiral a través del hálito de nuestra autora, verifico el desgarro que es Decir nadie, obra conformada por 48 estancias sin los oídos regalados de un epílogo al que arribé tras un exhaustivo laberinto, desconcertante en muchos de sus rincones e hiriente hasta la constelación más innata del nido familiar, donde brotamos hacia un mundo de ignorancia, competencia, envidias y perniciosa modernidad. Sin embargo, al reconocer la determinación que subyace entre sus páginas, no puedo menos que decirte, lector, que no renuncies al dolor edificado sobre la más prolongada noche de la tristeza. Justo eso ha convivido en una especie de acto incurable cerca de nuestra Rocío, en medio de una existencia nunca privada, y cito sus versos, de intrusas soledades, para buscar oxígeno al dorso de las ventanas y ser todo fuera para evitar dentro no ser nada. Porque lo que se anhela como una celebración de espontáneo amor se torna, en Decir nadie, filo encarnizado que socava sin escrúpulos el umbilical lazo de la sangre. Por ello no me tiembla el pulso para dar entrada a nuestra autora, que sentencia: la espera es un suspiro permanente. Un candado gigante me parece la noche. He tenido que amasar tu nombre para cerrarme las grietas. Y nuestra niña tiembla, llora y esparce al cielo las cuencas hendidas, vociferando lo expresado en el poema Expectativa. Y cito: todos los días espero a esa madre sin mí, que no ha venido todavía. Cuando tuve el privilegio de presentar a Rocío Viedma en este lugar, aquí en el centro asturiano, abordando su obra Cerezas en invierno, expresé: ahí, ante un campo extensísimo donde la cereza se sabe en primavera, en medio del más aterido invierno, he podido ver a nuestra poeta pintando con dignidad de musa viva esos óleos repletos de sensaciones en férvido torrente creativo. Los vocablos que ahora preciso congregar más allá de este lienzo de fe y que admito entre cortas respiraciones, caen como gotas de rocío sobre las calles de Jaén y también en mi frente. Ya lo dijo Khalil Gibran en su imperdible Lágrimas y sonrisas: poeta,
Tú eres la vida de esta vida y tú has derrotado a los siglos a pesar de su crueldad. Jaén, España, no posterguen para luego la virtud expandida de su crisálida convertida en libélula. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Gracias a todos por venir. Gracias, Ari, aunque ahora prolongaré esa gracia. Gracias, Soledad, por este espacio que siempre nos abre los brazos y le da esta calidez a la poesía y a la literatura y a la música. Gracias, maestro José Luis Pardo, por hacer canciones con mis poemas. Eso es más que un regalo, más que emocionante. Gracias también a Lidia por la paciencia que ha tenido conmigo con este libro, que me costó trabajo publicar, pero que ella y Asun y el equipo de ella han puesto mucho cariño y mucha ternura también, y bueno, aquí está Decir Nadie. Gracias también a todos los que vais a participar ahora, con vuestra voz, con vuestro cariño también. Y a veces la poesía duele. A veces la poesía traspasa, como bien ha dicho Ari, y traspasa bastante hondo. Y a veces la poesía también convierte tristeza en una catarsis necesaria para muchas cosas. Y ahí se produce la magia. Y esto es magia, esta tarde es magia, lo que ha dicho Ari es magia, lo que ha leído Soledad, la música que va a poner José Luis, todos vosotros, y me dais esa magia de estar aquí acompañándome. Creo que no me he dejado a nadie. A ti también gracias por tu voz. Y no sé ya qué decir, porque creo que lo han dicho todo ellos, que tengo mucho calor. Bueno, como sabéis que me expreso mejor con la poesía. Bueno, no le he dado las gracias a la autora de la portada. No está aquí, ella es barcelonesa. Ella vio una foto mía, esta soy yo cuando era pequeñita, esta nenita con 2 años y medio, como mucho 3, y ella, esto fue casualidad, no lo hizo expresamente para este libro. Ella dijo, me gusta mucho esta foto, me dejas que la pinte, hizo un cuadro, y cuando lo vi justo estaba hablando con la editorial de Lidia a ver que si salía este libro o no, y me hizo decir, bueno, es que esta pintura va a ser la portada de este libro que viene justo. Bueno, me ha gustado mucho. También las gracias a la protagonista, que es una señora que vive en Argentina, es amiga mía, es la mujer que más entiende, que más conoce, que más ha estudiado la vida de Alejandra Pizarnik en el mundo. Todas las biografías las ha hecho ella, y bueno, me ha hecho un prólogo también con el cariño y con la sabiduría que ella tiene y con cómo ella lo ha visto. Y gracias también a Ari, porque ha hecho un epílogo también precioso, magistral, conciso, corto, pero precioso también. Y bueno, como ha dicho Lidia, este libro yo lo dediqué a
a tantos niños que crecen enfermos, que son altamente sensibles y sufren alguna carencia afectiva, en especial a los niños de la Fundación Calipai. La Fundación Calipai significa, la palabra Calipai significa felicidad o alegría en Yongo, que es la lengua principal de la isla de Negros en occidental al sur de Filipinas. Felicidad, algo que todos los niños tienen derecho a sentir. ¿Y por qué menciono a esos niños? Porque este libro y la editorial consiguen que sea un libro solidario, que en mi caso quise dedicarla a estos niños, cuya mujer, que era una española con una vida tenía de todo, y dijo, no, yo quiero otra cosa, y se fue y fundó precisamente, sabéis, los problemas de terremotos y todo eso que ha habido por aquellos lugares, y ella decidió hacer como casa para enseñar a los niños y cuidar a todos los niños que había en las calles, que eran muchos, y cada vez tienen más profesores. Bueno, entonces ahora les da, digamos, felicidad, que es la palabra que he mencionado. Entonces muy contenta también de que un tanto por ciento de este libro vaya a la Fundación Calipai en Filipinas. Nada, paso ya a recitar algún poema, por ejemplo el del principio del libro, el que abre, que lleva una cita precisamente de Alejandra Pizarnik, que dice: recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Alejandra Pizarnik. Mi poema se titula Tañidos de Cronos. Algunas mañanas de domingo sorprendo mi memoria aleteando al son de las campanas. Entonces recuerdo aquellas noches de silencio acogiendo dolores de frías punzadas, encendidos los labios de apretarlos contra el miedo. La blancura pacífica de las noches con mi abuela, con su olor a jazmines y arañazos sospechosos en la puerta de la alacena. Las brevas calientes colgando de la higuera en mitad del patio, el misterio fragante del membrillo derramando la ternura de su aroma en los armarios, las manos en invierno crecidas de sabañones arrimadas al calor de las castañas asadas, y aquel papel de estraza con sardinas arenques de matices iridiscentes como arte detenido. Blanquear los mamperrones con 12 brillados años, enjuagando de camino ritos equivocados de una adolescencia temprana. Algunas mañanas de domingo sorprendo mi memoria con las alas abiertas y esa extraña sensación de sentirme pluma, yunque, a veces bruma, razón, melodía, hoja, viento, losa, cristal, palabra o caricia deshaciéndose en el aire. Yo casi prefiero que guardéis los aplausos para un final y así no rompemos la atmósfera. Que se crea, creo yo. A mí me gusta mucho el silencio, entonces vamos a utilizarlo esta tarde. Certezas. También lleva una cita de Alejandra Pizarnik que dice: si no entiendo, si vuelvo sin entender, habré sabido qué cosa es no entender. No entender. Certezas. ¿Acaso fui un gameto equivocado? El grito de mandágora al cesar la lluvia. ¿Algún sueño roto? Quizás nací bajo una estrella invertida. El peso efímero de un aura que desprende asonancias.
Tal vez preexistí en la negación de unos labios una noche de eclipse, cuando la luna se esconde y se vertebra el silencio. No ser nada. Aquel fue un tiempo de campanas y fríos. Ahí fuera, en las calles, algo que encontrar detrás del sol. Cualquier sonrisa, una caricia, luz, canciones, ternura. El invierno era más crudo dentro con tu mirada. Los abrazos, los halagos, florecían en las aceras, en las plazas y en los muros. Buscar oxígeno al dorso de las ventanas, mirar la luz, sobrevivir, ser todo fuera, para evitar dentro no ser nada. Una pregunta. Baloy, el poema que tú nos vas a interpretar es... El perdón. Vale, gracias. Perdona, mi memoria que tiene estos lazos. Abandono. También lleva una cita de un querido amigo, poeta granadino, Rafael Calero Palma, que dice: soy María la Járraga y tengo una herida incurable en el alma. Abandono. A veces vienen los pájaros a la alféizar de mi ventana, miran a través del cristal y hacen del silencio un preludio de complicidad. Escribo en mi mesa tantas horas tañendo campanas de olvidos, dogmas a la deriva que como un telón de sombras me niegan un verso. En esta casa vive un osario de intrusas soledades que va ensoñando el día como una lluvia lenta para dejarme empapada a la intemperie como crisálida, entonando los cánticos de tanto abandono. Dime, ¿cómo decirte que llorar en silencio, siendo tan niña, empapa de salitre el alma, obstruye el lagrimal y se acostumbra al tacto cotidiano de estar triste? Sentirse átomo aplastado por el aire en medio de una cama que es un desierto, que en vez de arenas y horizontes tiene oquedades y ausencias. ¿Cómo explicarte que los surcos que el arado deja en el campo perciben cada amanecer, la escarcha en sus entrañas, canturrean al día su soledad rectilínea y no reciben nunca la visita de los pájaros? ¿Cómo contarte que una vida entera cosida de dolores acaba hecha jirones? Te deshilacha los sueños, amortaja los recuerdos y anula el brillo y la pátina de la seda. Dime, ¿estáis muy serios? Después podéis preguntar todo porque estáis todos mosqueados, ¿verdad? Veredicto.
Petronila Daza González, gran poeta, dijo: siempre amanecía con unas alas distintas y se creía condenada a recortarlas. A veces sé que vivo bordeando la tarde estremecida para no encontrarme de frente con el lubricante de tu olvido inapelable. A veces sostengo entre mis manos aquella parte tuya ininteligible que se tragó la cesura de arrogante cicatriz que nunca quise ver. A veces maldigo el momento en que osé pronunciarme y pedirte cariño, tras hacer inventario cuando estaba perdida. Porque las alas se rompen a la hora exacta de comprender nada, ¿sabes? Y el frío de siempre se acomoda a los días y sus cenizas con su afán de espera, a sabiendas de que tu destierro cumple tajante su veredicto. Ay, tenemos gaitas por ahí. Desvarío. Golpes en la puerta. ¿Quién es? Escondo el polvo de mi soledad bajo la alfombra, compongo mi sonrisa y abro. Madame Al-Mahri. Algunos piensan que miento porque escribo en papel de luna. Lo lleno de flores y requiebros, o a veces de hojarasca desabrida. Eso comentan aquellos que se empeñan en desgranar mis ruinas. ¡Cuánto desvarío desmedido! No saben que no es fácil ir atardeciendo quebrantada con todos los huesos dolientes cuando eres tan niña. Morir un poco cada día y que las sienes me griten un segundo más de vida. Hacer como si nada, cumplir años y querer perderte entre las nubes mientras se asan las batatas en el horno. Algunas estrellas avisaron del peligro, con arcanos que nadie supo descifrar, con la sangre vertida que se hizo agua aquella madrugada. Y las miguitas de pan en la ventana llaman a los gorriones, mientras el viento les alborota las diminutas plumas, y mi abuela Carmen, sentada en su trono de mimbre, me pide una y otra vez que cante desde el piso de abajo. ¿Sigo? ¿O hacéis Estamos entradas, sí. ¿Vale? Me gustaría en este momento que Maloy, mi querido amigo, artista presente acá con nosotros, tenga bien compartirnos un poema, una interpretación de un poema de Rocío, de Decir Nadie. Y también me gustaría que Teresa, mi profe, también lea un poema después. Ahí tienes el micro. Los lobos que me devoran no están a mis pies, los llevo dentro. Isabel Tejada. Perdón de Rocío Viedma. Hablemos del perdón. Esa palabra tan honda y con acento que llaman indulgencia y se enraiza donde ya no logra volver, porque el frío se ha instalado lo más recóndito de su desierto. A veces, muchas veces, el perdón
es un mártir de sí mismo. El peso de la ofensa es tan inmenso que se obstruye en la tráquea, destila un líquido amargo y espeso, carece de solsticios, se encierra en una bóveda de cuervos y ensordece con sus aullidos. El dolor de tanta ausencia. Pero a veces, muchas veces, tiene alas y amaneceres. Levita, pesa poco, y cual libélula aletea, sube hasta los labios, se posa despacito entre susurros, como un amor primero que redime tantas heridas abiertas. Y siempre se instala en las plegarias, rompe el silencio aunque no aparezca, muerde la soledad, se repite igual que la lluvia que no llega en otoño y encharca los cerezos. Y nunca viene cuando lo acuna la soberbia, ni se deja ver si mora en el fondo de un corazón oscuro. Y la tarde y el lubricante lo encarcelan perpetuamente en la necedad del tiempo. Ese pretérito pluscuamperfecto que detiene sus agujas en el borde de la escarcha. Y en el olvido inexorable de los días. Apelo a mi destierro, porque fuera siguen viniendo los inviernos. Y la sangre, falta de oxígeno, me transita más roja que nunca. Os imploro perdón por mi derrota. Y las cenizas que de mi alma brotaron en el olvido de vuestra desidia. Y miro de frente al sol cada mañana, abriendo las ventanas para que pase la luz y se ¿Qué Pino? ¿Nos puedes deleitar con un poema de ¿Yo? Sí. Bueno, después de esta interpretación ya no sé si voy a estar. Bueno, el micrófono ya sí lo tengo altura. Bueno, voy a leer Pájaros en la cabeza. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo
son las que lo hacen. Jack Kerouac. Quiero tener pájaros en la cabeza, que me canturreen todos los días, que me revoloteen los sueños, que me ronroneen las caricias, que me picoteen todos los errores, que me gorjeen 1000 canciones, que me migren a las estrellas, que sacudan mis espejismos, que me liberen en mis estambres, que me aniden en el pelo, que me aleteen las rabias, que me revistan de plumas, que reclaman mis heridas, que incuben mis delirios, que se me beban las lágrimas, que planeen con mis alegrías. Siempre quiero tener pájaros en la cabeza. Con letras. Temas 5 letras. Nunca piensas que la noche me lastima y que el viento trae los versos a morderme las heridas. No aprendiste a amar porque amar no es fácil, y cruzar desiertos en invierno desgasta y se bebe en la luz. Mientras el sol se desangra y la oscuridad te protege, noches y años te he llamado desde un amor quebrada hasta el latir infinito que araña la garganta. Días y meses le he gritado a tu conciencia sin encontrar ningún roce de ternura. En la desventaja del tiempo he tenido que amasar tu nombre para cerrarme las grietas, madre. Gracias. Gracias, maestro. Es un lujo tener amigos así, tan artistas. Gracias, Katy o Ketty. Y gracias, Maroy, que siempre sorprende. Es muy grande. Te quiero. El poema que ha leído Ketty lo hice una tarde y esa mañana alguien me había dicho que yo tenía muchos pájaros en la cabeza, que era
que con eso de escribir y de cantar también bailé. Yo he sido siempre como muy de la vena artística, he hecho de todo. Y sencillamente yo estaba pidiendo cariño, respeto y apoyo. Pero la salida fue esa: tú con eso de que escribes, de que cantas, de que salen los calendarios, de que bailas, es que eres muy bohemia y tienes muchos pájaros en la cabeza. Entonces, esa misma tarde hice ese poema que ha leído Katy, y pienso que hay que tener pájaros en la cabeza. Bueno, no quiero cansaros mucho. Me hace gracia lo de la gaita. ¿Han bailado el pericote? Sí, para que yo sepáis que yo he bailado. ¿Han bailado el pericote? ¿A que sí? Hay un ensayo abajo. Sí, pero el baile es el pericote. Aquí se me salta el cuerpo. Bueno, digo que como no quiero cansaros demasiado, después si queréis abrimos un debate de quien tenga alguna pregunta. Sabéis que mis libros, si los que me conocéis, siempre los termino con una parte positiva. Siento mucho que este libro haya sido algo triste. Y el héroe este poema que dice toda una vida. Lleva una frase que Miguel Ángel, de Florencia, dijo: cuando un niño crece sin conocer el amor, está buscándolo toda la vida. Después de tanto, pues tampoco, tuve que descaminar tu sendero, vendarme los pies que ya sangraban, gritar una a una cada piedrecita del hiriente camino y derribar el muro que me impedía verte, regar los ariates, descolgar las lágrimas de los párpados de las flores y limpiar las malas hierbas. Esperar que el cielo se endurezca, atravesar jadeante la calima al mediodía o salar la nieve para no resbalarme en el asfalto. Guardé silencio y grité por dentro, con las manos calladas, con el alma negada de ausencias, mientras la lluvia arrastraba tu nombre hasta el riachuelo, sin que mis lágrimas diminutas pudieran retenerlo. Reconstrucción. Intento dejar ir aquellos días de aplomo, rendirme ante el dolor, zurcir mis alas rotas y beberme a quemarropa toda la luz del mundo angostada en un suspiro. Vaciarme tanto amor que me vencía el alma porque crecí en desaciertos, lo mismo que esa flor que asciende a solas en un jardín hostil pleno de malas hierbas, sin un gemido en el doliente pecho, entre lágrimas ahogadas con agua bendita, prendida la queja en medio de una estrella hasta que el sueño hiere por la calle del aire y se hace martinete mientras el día despunta. Procuro no abrigar la melancolía silente de los pájaros que anuncian extinción y desgarro con muecas en las sienes, porque es la tarde la que adivina el miedo, en la piel que la lluvia surca con el estigma del lubricán y cae poco a poco en mis oquedades. Y la queja que barrunta el universo se deshace en llantos de violonchelo, con el hálito estrellado en el tórax de niña
enfermiza que añora un abrazo. Sé que fui crisálida, ahora me siento libélula. Y para terminar, dijo Frida Kahlo, échame tierra y verás cómo florezco. Mi poema, Subsistir. No ha sido fácil guardar tanto dolor en un frasco transparente, recomponer los átomos y limpiarles el barro, mantener el equilibrio a través de grafías rotas, sacarme el musgo de los párpados, aniquilar la certeza de no comprender el abandono, acallar los golpes que el escalofrío azuza en los cristales, trasquilar las raíces que se han ido enredando en la mitad del pecho, anudando verbos en pretérito imperfecto, mirarme desde todos los ángulos, ser libélula, anidar, perder, subsistir y hacer de la palabra todo mi universo. ¿Quieres decir algo de canción? ¿Quieres decir algo de Canción para mi madre? ¿Un poema? ¿Quieres comentar algo al respecto? No, ya lo decís vosotros en la canción, ¿no? Perfecto. Un poema que hice hace muchísimos años, con mucha ilusión. Y bueno, que le han puesto música y letra y van a cantar los tres artistas. Espero que os guste. Lávame la cara, mamaita, que tus besos yo sienta con el agua, y cántame canciones de esas tuyas que me gusta que me cantes si me lavas. Peíname el cabello, madre mía, sin tirarme tirones ni marañas, y cuéntame historias del pillacho mientras peinas tu pasado y mi mañana. Cámame
yo, es compañera también desde Baeza. Hay música. Hay un móvil en familia. Sí. ¿Cuál es el tuyo? Yo es que no me doy cuenta que era si lo tengo aquí debajo, sí. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. En la mudez del aire. Perdida en la mudez del aire, intento recordar tu voz reseca, oculta entre la hierba, donde asoman gentiles amapolas, ahora que irrumpe mayo. Perdona de mi historia el abismo de mis heridas y recompongo cada parte que no es fácil. Cuando los árboles se han rizado con la lluvia y la picotean los estorninos que aparecen en bandadas y me preguntan ¿dónde estás? Dejo pasar los días, sabiendo que tu rechazo acrecienta la tez parda de tu desapego y te pregunto si amputarte uno de tus dedos coagula la sangre helada sin mancharte los sueños tan precarios. Y aún no me acostumbro a no cuidar de ti ni preocuparme. Tendré que olvidar tu voz reseca entre la hierba, perdida en la mudez del aire. Si alguna persona del público, o sea, alguno de vosotros desea preguntarle algo a Rocío en relación a decir nadie, es el momento de hacer una pregunta a la puerta. Vale, caramelo. Y si alguien quiere leer, también puede leer algún poema. ¿Alguien quiere leer? ¿Tú? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿Este libro? sí, claro. Cogerte uno que no se haya leído. Ella tiene un acento, ponte en el micro, que si lo tiene. Yo lo ruso. Pero es maravillosa. La conocí precisamente viniendo a Madrid y ella estaba en la recepción del hotel y entablamos amistad porque se interesó mucho de por qué venía yo a Madrid, me veía salir con los libros, le dije que es verdad. Y desde entonces pues me habla de poesía, me valora mis libros, un encanto y además inteligentísima y adorable. Así que gracias por venir, que ha tenido que pedir permiso en su trabajo para poder estar aquí y se lo agradezco mucho. Y a ver, léenos con ese acento tan bonito, el que quiera, para que quiera. ¿Se me escucha bien? Sí. Dime, ¿cómo decirte que llorar en silencio, siendo tan niña, empapa de salitre del alma, de salitre el alma, obstruye el lagrimal y se acostumbra el acto cotidiano de estar triste, sentirse átomo aplastado por el aire en medio de una cama que es un desierto, que en vez de arenas y horizontes tiene oquedades y ausencias. ¿Cómo explicarte que los surcos que el arado deja en el campo perciben cada amanecer? La escarcha en sus entrañas cantorean al día, su soledad rectilínea, y no reciben nunca la vista de los pájaros. ¿Cómo cantarte que una vida entera cosida de dolores acaba hecha jirones? Te deshilacha los sueños, amortaja los recuerdos y anula el brillo
y la pátina de la seda. Dime. A leer o a preguntarme algo, está ahí atento. Rocío, yo sí tengo una pregunta. A ver. Y es la misma que he formulado al principio de esta presentación, mini presentación que he hecho de ti. Nos desvelarás el misterio, pero palabras coloquiales, sin metáforas. Es que no sé si te pongo en un compromiso. no, es que creo que está más que develado porque los demás lo han hecho por mí. Por ejemplo, la canción que ha cantado José Luis no termina como él la ha terminado, la de 5 letras. No termina, y él ha añadido las 5 letras al final porque a un maestro ya querido, y yo, igual que el poeta tiene, ¿cómo se dice? Licencia poética, el músico pues se la deseo también. Quiero decirte, yo no es ningún misterio. El misterio está en el libro. Una vez que yo creo que he sido valiente de sacarlo de dentro mío, porque a veces el dolor no hace mucho daño. Y esto no significa que por sacar el libro ese dolor se vaya, ¿no? Pero ayuda a poner cosas en su sitio, ayuda a que han venido personas que ya lo han leído a decirme que le ha ayudado mucho, que he dicho cosas que a lo mejor no han sabido decir, que le ha recordado algunos momentos de su vida. Entonces, tenemos un mito, ¿no? Tenemos muchos mitos en España, muchos mitos, demasiados, y uno de ellos es que tener un hijo lo puede tener cualquiera, y tener unos padres también, pero no venimos aprendidos, entonces unos lo hacemos mejor que otros. No quiere decir nada, sencillamente el libro habla de mi dolor, no habla precisamente, o no quiere hablar, ni tampoco echar nada en cara a nadie, sencillamente cuento mi verdad. Ha sido mi verdad toda la vida y ahora está ahí. Pero está claro, si quieres que te diga las palabras claras, es que yo creo que ya no procede, a que ya todos sabéis la pregunta que ha hecho, contestársela. De todas maneras, tú cuando has leído ese poema, cuando te mandamos el poema, ¿tú qué pensaste en ese momento? Aparte de decir, bueno, aquí qué quiere decir esta mujer, ¿no? Sí, pensé pues, una cantidad de cosas, pues todo lo que he expresado en esto. Bueno, pero te da esa... Es que esto igual que las novelas, no se puede desvelar, la verdad. Ya, eso es. Porque si se le da todo hecho, la gente la imaginación no la ejecuta. Claro, eso es lo que yo perseguía con mi pregunta. Ya. Y bueno, ¿más? Yo voy a saltarme el guión y voy a romper. Hay entre nosotros una amiga muy querida, porque es de las que pone el corazón y entrega el alma. Cuando le pides ayuda en unos coros, o le dices, oye, esta canción tú aquí cambiarías, y siempre cambia, siempre está dispuesta a ayudar. Y aprovechando que está aquí, aunque se salte un poco de tu poesía, no que se salte, de tu libro, Teresa nos va a cantar algo. ¡Ay, te he pillado! Ella es Teresa Fernández y nos va a tocar algo. Yo le voy a dejar mi guitarra. ¿Quieres sentarte ahí y te pongo el micro? ¿Tú te acomodas? Sí, voy a hacer así. El micro aquí, para la voz.
este poema, esta canción que van a interpretar está en mi libro Cereza en invierno. Sorpresa, tengo sorpresa. Sí. La verdad que si yo con más antelación hubiera podido leer tus poesías, seguramente se me hubiera ocurrido musicar alguna de ellas, igual que ha hecho José Luis. Y hoy podría haber hecho una melodía con uno de tus bonitos escritos, pero como no lo he leído con antelación y bueno, el venir tampoco estaba claro que pudiera venir, pues simplemente soy público disfrutando de este momento. Y no me esperaba que José Luis me hiciera salir a cantar, pero hay una canción que últimamente estoy haciendo un poquito más, que es la interpreta Mercedes Sosa, y a lo mejor la conocéis, Samba Azul se llama la canción. Como un limpio amanecer, era tu pollera azul, cielo por la samba, duende andaba el aire, entregándote a mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantarán nuestro amor. Siempre te recordaré junto a aquel paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz, como se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Guardo aquel pañuelo azul que me diste en el adiós. Me llevó la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol, pero te quedaste quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve del adiós, pero mi guitarra suena samba tuya cuando por la noche estoy buscándole grillos que canten tu nombre en la oscura voz del diapasón. La noche me vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región
Bueno, hemos acabado, me dicen, como nadie quiere preguntar nada, que se lo he explicado todo muy bien, que soy buena profe y lo he explicado todo muy bien, ¿no? Sobresaliente. Termina con una canción, ¿no? Termina el maestro con una canción. Venga, habla sobre ella, sí. Gracias de corazón a todos, a todas. Espero que nos veamos muy pronto otra vez y que hayáis pasado una tarde por lo menos emocionante. Gracias. Ahora sí va a tocar una canción, pero no es de este libro, es de mi libro Cereza en invierno, porque el maestro ya mismo va a hacer un CD con todas las canciones que tiene. Mía, ¿a que sí? Hombre, claro. No va a ser todo rap. Pone un poquito de poesía de nuestra España. Nos roban más lo nuestro. Es demasiado. Bueno, pues Rocío, la verdad es que a mí me parece un tema muy lindo, una letra muy linda. Me costó ahí ponerle las hormiguitas musicales, pero hay que... Pero si hay un hombre que admira el hacer canciones y el que hagamos canciones para Rocío es Don Aris. Tormenta. Llegas atroz como las plegarias de la lluvia, con voz de otoño, empujando estrellas con tu alma de niño, que apedrea a los pájaros. Entras brutal como los asteroides que surgen hambrientos de los labios de la luna. Te presentas mordaz como la luz que parte en dos el horizonte, que se cuela en los pliegues de las espinas como estruendo en don de cicatrices. Y el Rocío tiene miedo, piensa que va a sajarle las flores cual tormenta. Vuelves a equivocarte. Rocío. Muy bien. Pues bueno, quien de vosotros quieran llevarse el libro de Rocío y leerlo, es un libro que debe ser leído despacio, minuciosamente,
para llegar a descifrar el misterio, aunque ella diga que ya está resuelto. Al precio de 12 euros, ¿no, Rocío? 12 euros y su firma y dedicatoria. Muy bien, pues.